Bueno, buenos días tengan todas y todos aquí presentes. Bienvenidos a este sexto coloquio de invierno. El día de hoy tenemos la exposición de dos municipios que están a la vanguardia, no solo en el área metropolitana de Guadalajara, sino incluso en el país. Y si queremos saber qué es lo que están haciendo, cómo lo están haciendo, más desde el punto de vista técnico, ¿no? Para darnos una idea el cómo están trabajando con el proceso de digitalización de sus municipios. El día de hoy también tenemos invitados especiales que estarán en el próximo panel, que vienen representando sus instituciones de otras entidades del país. Tenemos a Tlaxcala, tenemos a Yucatán, tenemos a Colima, Ciudad de México, ¿no? Que también nos van a compartir en el siguiente panel pues sus experiencias de cómo vienen trabajando. Y bueno, el día de hoy tenemos, como dije, a dos amigos y a dos invitados de lujo del área metropolitana de Guadalajara. Hacer la aclaratoria que se hizo la invitación y para el gobierno del estado como para Guadalajara, y por razones que desconocemos pues no están, pero a manera de aclaración pues empezamos. La dinámica va a ser la siguiente: vamos a otorgar 25 minutos. Bueno, la ventaja es que nos dan más tiempo, nos podemos recorrer un poco más, no tengan esa prisa que tenemos en otros paneles. Entonces tendremos 25 minutos y posteriormente pasamos a la parte de preguntas y respuestas. Entonces, por favor, en cabina, empezamos con la presentación, ¿no?, de Héctor Hernández, por favor. Gracias, Cristian. Gracias al doctor Aguilar por la invitación a la Universidad Alcucea. Es un honor. Mónica, saludos por allá al equipo y a todos los presentes. Bueno, me toca hablar de modernización o el tema de gobierno electrónico. Es un tema un tanto complejo, existe una brecha en este país respecto al tema de lo electrónico, y como política pública voy a decir que lo último que terminamos haciendo fue cuestiones electrónicas. Van a ver que en esta política terminamos construyendo un montón de cosas para poder llegar a lo electrónico, ¿no? Entonces, yo le llamo gobierno 3.0, ahorita voy a más o menos explicarles el por qué. Rápidamente, bueno, vamos a ver los antecedentes, vamos a hablar un poquito de Tlajomulco, luego nos vamos al gobierno versión 0.10, que fueron las primeras acciones, el gobierno versión 2.0, diagnóstico y procesos, para llegar a lo que hoy estamos, que es gobierno 3.0, que es sistemas de gestión, identidad digital y gobierno inteligente. Voy a hablarles un poquito de los antecedentes para los que no conocen, si hay alguien que no. El municipio de Tlajomulco es un municipio que forma parte del área metropolitana de Guadalajara, tiene una extensión de 646 kilómetros cuadrados y tuvo una explosión demográfica sin precedentes en el país, creo que es la segunda más grande. Prácticamente eran 123,000 habitantes hace 10 años y pasamos a cerca de 700,000. Entonces imagínense el reto que esto estriba. Prácticamente la política de vivienda federal decidió que iba a ser una ciudad o una ciudad dormitorio a fuerzas, con forsets, que iba a construir casas y que eso daba para prácticamente generar un municipio. ¿Qué ocurrió? Como les dije, se construyeron casas al ton ni son, sin servicios, sin comunicaciones. Esto fue una política desde Vicente Fox. Entonces empezamos con una crisis en los servicios de salud, de educación, servicios municipales, seguridad y fuentes de empleo. ¿Qué ocurre? Pues la gente tiene que trasladarse alrededor de 2 horas para trabajar en la ciudad. Vamos a tocar un poquito de la historia. Todo antes del 2010 era otro Tlajomulco, era un lugar muy tradicional, se conformaba de zonas principalmente rurales, no urbanas o tradicionales, que prácticamente era como pueblos, ¿no? Y estaban conectados. Tlajomulco, al final del día, el mismo nombre lo dice, decía tierra en el rincón, era un lugar escondido entre montañas, y entonces había sido así su dinamismo, tal cual, su dinámica hacia el estado o hacia la ciudad era un lugar cerrado, un lugar sitiado.
¿Qué ocurre en el 2010? En el 2010 llega un proyecto político a Tlajomulco que notó que había que reconstruir todo desde los cimientos. Entonces, se topó con que ante esta carencia de servicios y la falta de fortaleza institucional del gobierno para responderle a los ciudadanos, y lo primero que hace es generar una gran burocracia. Tenemos que dar respuesta, tenemos que crecer en cuanto al número de personas. Entonces, ¿qué ocurre cuando se genera una gran burocracia? Ahorita lo vamos a ver, que es lo que le pasó a Tlajomulco. Empezamos a trabajar en temas de participación ciudadana, luego viene la inauguración del Centro Administrativo Tlajomulco, que prácticamente le dio una nueva cara al gobierno. Vamos a ver un poquito de él, vamos a hablarlo. Luego hablamos del Tlajomulco del 100, que se volca prácticamente en la política de transparencia, porque era una manera de recobrar la confianza de los ciudadanos. De hecho, estuve muy involucrado en el tema de transparencia, prácticamente los primeros 5 años que estuve en Tlajomulco, me dediqué al tema de la transparencia, en cómo recobrar y reconstruir esa relación ciudadano-gobierno. En el 2014 empezamos ahí con un proceso de calidad, lo hicimos al estilo Telcel, o sea, nos certificamos en un proceso de calidad bajo un estándar internacional, pero en el tema de cobranza, en el tema de tesorería, igual que lo hace Telcel en el tema de cobranza. Luego, en el 2015 saltamos a un gobierno 2.0 que prácticamente se debió a un gran diagnóstico. Tenemos que hacer un gran diagnóstico para ver qué seguía, ¿no? En el 2018 ocurre algo, voy a hablar también de ese tema, los voy a tocar, por eso se los estoy presentando, el tema del C4, que es un parteaguas, y creo que es una política de donde podemos tocar todo lo que vamos a hablar sobre gobierno digital. En el C4 está ejemplificado. Gobierno 3.0 es la política del gobierno para esta administración, y vamos a hablar o vamos a mencionar un poquito el futuro. Bueno, para el 2010 la administración pública de Tlajomulco era obsoleta, incapaz, opaca e ineficiente, así tal cual, así lo vamos a resumir. No vamos a hacer una cacería de brujas, simplemente vamos a hablar de lo que ocurría en Tlajomulco. Cuando en el 2010 se da este cambio, pues crecen las instituciones, pero esto genera que exista burocracia, los procesos no estaban muy bien definidos, prácticamente meter a tantos actores a la pista en muchas ocasiones sí soluciona muchos de los problemas que ya teníamos, pero genera nuevos, que era que la comunicación, la falta de coordinación, no compartían información. Entonces, ¿qué ocurría? Llegabas a una ventanilla, dictaminaban algo, llegabas a otra ventanilla y dictaminaban todo lo contrario. ¿Por qué? Porque había este recelo, la información era poder, y entonces se empiezan a formar estas islas de información y empiezan a secuestrar un poquito al tema de la administración pública. Burocracia excesiva, duplicidad de funciones, falta de fundamentos jurídicos para el actual del gobierno, esto es muy importante. Hicimos una auditoría en el 2017, y descubrimos que el 50% de los trámites y servicios no tenían fundamentación legal. Eso sí, sí estaban en la ley de ingresos, con lo cual el fundamento para el cobro, pues sí estábamos amparados, pero en el resto era prácticamente un esquema discrecional donde un día le podían pedir a un ciudadano algo y otro día le podían pedir algo, otra cosa. Así no la vivíamos, eso es lo que sufrían los ciudadanos de Tlajomulco. Un segundo. Bueno, carencia de procesos, no había procesos definidos, prácticamente cada funcionario y cada trámite salía de manera distinta. Por ahí teníamos un tema donde cuando ya implementamos procesos, descubrimos que había un dictamen para una gasolinera que salió antes de que se lo solicitara el ciudadano, y había trámites de dictamen de uso de suelo donde podían pasar semanas para que salieran, y estábamos hablando de un negocio común y corriente, un giro A o B, giros no restringidos. ¿Qué sucede? Pues también altos costos administrativos, prácticamente cada quien generaba su sistema, cada quien generaba su isla de información. Entonces, al no compartirlo, pues de repente, cuando un área dependía del insumo de otro, si no se lo daban, pues lo fabricaba, ¿sí? Tal cual.
¿Cuáles fueron las primeras acciones? Por eso lo marqué en la línea del tiempo. Las primeras acciones fue el Centro Administrativo Tlajomulco. Imagínense ustedes que las oficinas de gobierno estaban dispersas. Entonces, ibas a una ventanilla en una cuadra, en una casa, donde no había las condiciones adecuadas ni para recibir a los ciudadanos, ni para que los funcionarios desempeñaran sus labores. Entonces, de ahí te mandaban a otra ventanilla que resultaba ser que estaba a 5 o 6 cuadras de ahí. Y luego de ahí te daban órdenes de pago y tenías que ir a tesorería a 7 cuadras de ahí. Y luego tenías que regresar con los recibos de pago a ambas dependencias. Y así, imagínense lo que ocurría también. Eso, tras esas casas, pues ocurría de todo, ¿sí? No había una transparencia. Entonces, se construye el Centro Administrativo Tlajomulco, que es un edificio, digamos, con características, parece prácticamente un corporativo, una empresa privada, una empresa de clase mundial, donde en la planta baja se construye prácticamente el centro, le llamaban en aquel entonces de negocios, donde si tú querías realizar un trámite ibas a encontrar todas las ventanillas y las áreas de pago en un solo punto, te ibas a ir moviendo solo entre ventanillas, donde el ciudadano iba a recibir atención, iba a ser recibido, y donde ibas a poder ordenar a toda la administración pública, donde todos iban a estar ahí para mejorar, al menos íbamos a acortar el tema de las distancias y pues podíamos prácticamente comunicarnos mejor. Le llaman la pecera, así le llamaban los pobladores de Tlajomulco, porque era de vidrio, es de vidrio. Entonces, la idea es que también fuera transparente, que quiere decir que no haya oficinitas ahí oscuras, sino que prácticamente todo suceda a la vista del ciudadano. Entonces, teníamos que decir que el edificio tenía que hablar de lo que queríamos ser, ¿no? Un segundo, es esta es la pecera. Entonces, prácticamente de las ventanillas, no les miento, en Protección Civil, cuando ibas a pedir un dictamen de Protección Civil, había una oficina que estaba dentro de un baño y el asiento donde se sentaba el funcionario público era el excusado, tal cual, con una tapa. Prácticamente la policía municipal estaba arriba de la presidencia, entonces imagínense las condiciones en las que estábamos. Prácticamente me recordaba una película así como San Pedro de los Aguados, para quienes la vieron, algo así sucedía en Tlajomulco. Entonces, ¿qué sucede? Pues el gobierno salta a una versión, ¿no? Empieza a prácticamente los procesos de modernización empiezan con las computadoras y las comunicaciones, vamos por herramientas básicas para el desempeño, que era tener teléfono, o sea, extensiones telefónicas, internet, una red y equipo de cómputo. Esa fue la versión, así 1.0 del gobierno. ¿Qué había? Pues bueno, el mundo estaba cambiando, prácticamente en todo el mundo ya se empezaban a hablar de las sociedades de la información. Hoy en día en las sociedades de la información hay empresas que prácticamente han vendido todos sus activos, por ejemplo, un ejemplo es IBM, que casi ya ni tiene activos, ya no fabrica nada, prácticamente vive de dotar y dar servicios. Eso es economía de la información. Vivimos en una sociedad donde ahora pedimos desde un taxi, una enfermera, todo lo que se nos ocurra a través de un teléfono. ¿Y qué ocurría? Pues el gobierno estaba fuera de toda esa vanguardia, ¿sí? Prácticamente hasta para ir a consultar los requisitos de un trámite, pues tenías que ir a la oficina, entonces tenías que de menos darte la primera vuelta. ¿Qué decidimos? Bueno, pues vimos estas debilidades que tenía la institución como tal y pues que teníamos que transformar todo esto. Y pues teníamos que empezar con una auditoría y un diagnóstico, dónde estamos parados, un catálogo de trámites y servicios que le urgía y el sistema de calidad. ¿Por qué el sistema de calidad? Porque nos iba a permitir construir procesos. Si una organización no tiene procesos, no podemos llevar a la digitalización a la organización, porque no podemos plasmar en la programación ocurrencias. Debe existir un marco bien definido desde los tiempos, las reglas de negocio, para que esto funcione. Entonces, trabajamos en un gran diagnóstico, encontramos que la mitad de los trámites y servicios no tenían fundamentación, que la gente pedía lo que quería, que prácticamente las dependencias podían fallar de una u otra manera,
Esto fue a través de prácticamente una auditoría que hizo la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria, nos hizo una auditoría sobre nuestros trámites y servicios y descubrió que prácticamente el costo económico social que representaba la burocracia de Tlajomulco para los habitantes andaba en el orden de los 7,600 millones de pesos al año en burocracia. Porque si tú quieres abrir un negocio o quieres empezar a construir dentro de Tlajomulco, pues de entrada te tenías que dar vueltas y más vueltas y más vueltas. No hablemos del factor tiempo, que es el factor que más impactaba la economía. Entonces, basado en eso dijimos, pues tenemos que transformar la administración pública, ¿no? Pero tenía que ser con una política pública, o sea, tendría que tener cierto marco teórico para que la implementación obtuviera éxito, no podíamos hacerlo al ahí te va. Lo primero que le pedí en este caso al presidente Salvador Zamora, a quien les tiendo un saludo desde aquí, fue que me elevara al más alto rango dentro del gobierno. No era un capricho, no quería ser primer nivel, lo que quería es que tuviera la oportunidad de estar al nivel del resto de los coordinadores que son como secretarios. Porque ¿qué ocurre? Que les encanta meter al área de innovación, al área de sistemas o como la queramos nombrar, le fascina meterla en el área administrativa. ¿Qué ocurre cuando metes en el área administrativa a TI? Que la sometes. Entonces, el área administrativa siempre está enfocada en ahorrar pesos. Nosotros estamos enfocados en innovar, invertir para obtener otra clase de beneficios, pueden ser económicos, ahorita vamos a ver un ejemplo, o pueden ser desde el funcionamiento en tiempo, infinidad de cosas, de beneficios, pero si tú la metes ahí, pues ya prácticamente la estás coartando, ¿no? Entonces, nos vamos, aquí está el rango más elevado. ¿Por qué directo a la presidencia? En las organizaciones de la iniciativa privada, ya la gente de TI le reporta al más alto grado de la dirección, o sea, está pegadito. ¿Por qué? Porque controlamos la información y controlamos los procesos. Entonces, le estamos hablando al que toma las decisiones al más alto nivel. ¿Qué ocurre? Que también cuando queremos modernizar o queremos acabar con cotos de poder, pues no podemos cortar la rama del árbol donde estamos parados, ¿sí? No podemos cortar ese árbol, necesitamos estar en otro lado. Entonces, era lo que me ocurría a mí con administración. Tengo un caso así muy rápido, lo puedo mencionar. Nos ahorramos 15 millones de pesos en el tema de gasolina, con todo y que crecimos el parque vehicular un 30% y la gasolina aumentó, por lo que ya sabemos que aumentó en los últimos años. ¿Cómo logramos este ahorro? Pues a través de GPS. Cuando yo fui a hacerle el planteamiento a la coordinación o la Oficialía Mayor Administrativa del tema de lo que nos iba a costar implementar los GPS, que era alrededor de 2.3 millones de pesos al año, me decía, no amigo, nos va a salir más caro el carro que las albóndigas. ¿Y qué ocurrió? Pues que al final yo le demostré que aparte de que se pagó sola, nos ahorramos 13 millones de pesos. Y se acabaron esas solicitudes que abundaban de, es que el carro oficial anda en un motel, que el carro oficial anda en una plaza, que el carro oficial anda en Chapala. Prácticamente tomamos un control sobre un vehículo utilitario del gobierno. ¿No? ¿Qué pedimos? Crear una estructura. Teníamos que tener una nueva estructura orgánica. Quedó la Dirección General de Innovación, depende directo de Presidencia. Tenemos un área de geomática, porque hoy en día todo es útil tenerlo en mapa, administrar el territorio, es la principal facultad de un municipio. Tenía que darme el área de gestión de la calidad, el área de mejora regulatoria. ¿Por qué? Porque para hacer un cambio en el proceso teníamos que completarlo de punto a punto. Tenía que diseñarse el proceso, luego tenía que haber una modificación para que éste se adaptara al proceso digital, al uso de las herramientas. Y tenemos también que tener la facultad de hacer los cambios en el marco regulatorio. En el ejemplo que les voy a dar del C4 vamos a ver por qué es importante los cambios en el marco regulatorio, porque si no quedamos atados de pies y manos. Y la burocracia, normalmente la que ya está ahí enquistada en las instituciones del gobierno o en cualquier institución pública, normalmente si no lo obligan, no lo hacen.
Entonces necesitábamos tener esa capacidad de generar cambios desde el proceso hasta el marco regulatorio y todo adaptarlo a través de la tecnología. Partimos de esto: gobierno electrónico como política pública para la modernización de la administración pública. Ese fue nuestro planteamiento. Teníamos que tener principios, como en todo, una base. Y pues bueno, tuvimos estos, hicimos una lluvia de ideas y prácticamente dijimos, bueno, el gobierno tenemos que partir que tiene que ser profesional, primero. Que queremos un trato tal cual, así como si estuviéramos pagando, porque en realidad es lo que hace el ciudadano. El gobierno se mantiene a través de los impuestos. 2, que no podíamos digitalizar la burocracia, entonces teníamos que transformar los procesos, porque los procesos, hoy en día hay procesos que se digitalizaron en su momento y que prácticamente imprimimos una hoja, se firma, se escanea, se sube al sistema, el otro autoriza, vuelve a sacar una impresión, vuelve a firmar, escanea y vuelve a subir al sistema. Entonces, teníamos también que modificar los procesos. Importante, los gobiernos y los funcionarios están obligados a cumplir marcos regulatorios, a diferencia de los ciudadanos que pueden hacer todo lo que no está prohibido. El gobierno solo está autorizado a hacer lo que le permite la ley y los reglamentos, los ordenamientos. La calidad debe ser el de todos los procesos, el deber ser, perdón, de todos los procesos. Y tomar en cuenta que los sistemas no solo se componen de líneas de código, los sistemas se componen de usuarios, procesos y programas informáticos. O sea, no podíamos solo llegar a cambiar la tecnología si no cambiamos al usuario. Y por eso tenía que tener el área de calidad dentro de esto. Tuvimos que establecer también un marco de procesos. Hace ratito mencioné. Comenzamos con un diagnóstico, un análisis detallado del estado que guardaba la organización, ¿no? Una simplificación de ingeniería que era simplificar, quitar cosas que te piden, porque así se solicitaba la ley, por ejemplo el tema de las actas de nacimiento. ¿Por qué las piden vigentes y recientes? ¿Alguien sabe? Pues sencillo, una anotación desde que se registra, por ejemplo, tú cuando falleces puede tomar de 6 hasta 3 años a que se haga la anotación en tu acta de nacimiento, o igual cuando te casas. Entonces, para efectos legales, si por ejemplo era un programa social, pues pedían una vigente pues para ver que no estuviera muerto al quien le estaban otorgando. Entonces tenía que ser un acta de nacimiento reciente, ¿sí? Por aquello de las anotaciones. Entonces, ¿qué ocurre? Pues hay que quitar toda esa clase de cosas que a futuro se están volviendo obsoletas. Por ejemplo, el tema de solicitar el INE. Hoy en día para todo trámite solicitan el INE, estamos a punto de eliminarlo de nuestra política de trámites y servicios. ¿Cómo? Pues bueno, estamos en un convenio con el INE donde a través de los biométricos que ya tienen de los mexicanos va a llegar el ciudadano, va a decir yo soy Guillermo Hernández, voy a poner mi pulgar y va a decir sí, el INE me va a decir sí es Guillermo Hernández, efectivamente es INE. ¿Por qué? Porque luego es resguardar y quedarme con copias fotostáticas donde hay un montonal de datos personales que generan un alto costo en el archivo y que normalmente terminan siendo traficados, ¿sí? Esos datos, las bases de datos, por entes públicos y privados. Entonces, la mejor manera de no administrar un riesgo como un dato personal, que es la credencial del lector, es no teniéndola. Llega, se valida, se genera una certificación y vino Guillermo Hernández. Ya que modificamos, hicimos reingeniería de procesos, este gran diagnóstico, pues empezamos a modernizar a través de las herramientas de las tecnologías y las comunicaciones, tal cual, informática. Empezamos a modernizar y volvemos a modificar el marco regulatorio, lo voy a explicar un poquito en el C4, me voy un poquito más rápido porque si no me va a comer el tiempo. Ok. Liberamos el proceso y luego mejoramos, vemos qué tanto impactamos a la organización, si necesita ajustes o dio el resultado deseado, ¿no? Esto es gobierno 3.0, mejora regulatoria, calidad de los procesos, tecnologías de la información y comunicaciones y gobierno inteligente. Voy a hablar rápidamente de 2 ejemplos, ¿sí?
mejora regulatoria. Digo, es toda una política que está siendo impulsada por una agenda mundial que va en referencia a qué tan fácil es abrir un negocio o aperturar un negocio, qué tan fácil es invertir en un país, cómo quitar esas trabas regulatorias y absurdas para que alguien pueda invertir, porque hoy en día las empresas andan buscando dónde acomodar su dinero. De las herramientas que implementamos, bueno, fue el SARE y ProSARE, que es una apertura rápida de empresas para los giros A y B, giros que no son restringidos, para que lo puedas aperturar en menos de 48 horas. Si quiero abrir una tiendita no tengo que hacer 3 meses de trámites, tengo que llegar y abrirla, ¿sí? Así de sencillo. El catálogo de trámites y servicios fue, aunque parezca algo absurdo, pues prácticamente es la tabla de los mandamientos. ¿Qué te puede pedir o no un funcionario? ¿Qué requisitos necesitas? Los plazos, basado en qué toma la decisión si se te autoriza o no. Entonces, de entrada eso ahorró 250 millones de pesos en el costo económico y social, ese puro hecho. ¿Por qué? Porque el ciudadano se ahorra la primera vuelta. Ya no tiene que ir a preguntar a una oficina de gobierno qué necesita. Prácticamente entra a internet, consulta el catálogo y con eso ahorramos esa cantidad de dinero. Pasamos un proceso de simplificación que fue eliminar todo lo que decías. ¿Por qué pides esto? Pues porque es costumbre, pues la costumbre no es ley ni es reglamento, así que lo quitas o lo fundamentas. ¿Qué quiere decir? Que tampoco somos un ente que va a desregular por desregular. Si tiene la necesidad de tener regulado eso, fundamentamelo jurídicamente. Si tú lo fundamentas y lo llevamos a reglamento, ponlo como un requisito. Pero si nomás lo pides porque así se usaba, porque de verdad así hay muchos trámites, porque así se usaba, pues entonces no, lo vamos a quitar. Eso fue el proceso de simplificación. Y un consejo de mejora regulatoria, digo, las cosas deben de tener una contraparte y en este caso los sectores económicos dentro de este consejo votan la agenda de mejora regulatoria y lo que estamos haciendo, para que ellos nos validen y digan, bueno, sí, esto sí va a traer un beneficio o no nos va a traer un beneficio. La calidad en los procesos, esto es algo que me tiene orgulloso. Normalmente los gobiernos intentaban obtener una certificación por obtener la placa. Y lo bonito es prácticamente todo lo que puedes obtener a través del tema de calidad, ¿sí? Que son procesos definidos, evaluación, saber cuando algo se sale del estándar, cuando un proceso se está tardando de más, porque ahí hay corrupción normalmente. Si se acelera, algo que toma normalmente 10 minutos, toma 10 días y de repente se hacen 2, pues algo pasó. O si de repente algo que normalmente toma 4 horas se está haciendo en 30, es que algo está pasando, que es que le hacen la vida cansada al ciudadano o al empresario, él se cansa y pues termina ofertando algo a cambio, ¿no? Prácticamente vamos casi por todos los procesos hacia el ciudadano con certificaciones. Tenemos gobierno confiable, este año vamos por la norma antisoborno. Me voy rápido para poder hablar de las iniciativas de modernización. Ya pasamos a la tecnología. Tenemos 637 iniciativas de modernización al momento. ¿Por qué digo al momento? Porque es tan difícil, tan complejo que no lo puedo poner ni en un documento, porque cambia día con día, surgen nuevas necesidades y prácticamente las vamos aprovechando. De estas, el 70% ya hemos resuelto con iniciativas de modernización. Me voy a ir al sistema de gestión territorial, que es uno de los grandes ejemplos. Somos líder, según Banobras y INEGI, en el tema catastral. De hecho, ahorita están recibiendo un cheque por la tercera etapa de modernización catastral. Somos el único municipio en una tercera etapa de modernización catastral, que prácticamente es empezar a georreferenciar todo lo que sucede. Prácticamente se están tratando ya todos los temas bajo mapas, que se tengan que tratar bajo mapas, y han obtenido múltiples beneficios. Podemos ver algo, por ejemplo, geomática, la parte de lo catastral. Tenemos la parte de la salud. Estamos viendo cómo se dispersó el dengue en Tlajomulco. Esto era en tiempo real y entonces los que tenían que tomar las decisiones referentes a la salud tenían un mapa detallado de qué estaba ocurriendo. Tenemos prevención de desastres, esto ante las inundaciones que estuvimos sufriendo el año pasado por el tema de la primavera. Prácticamente pudimos
definir cuáles son las áreas de riesgo de inundación, deslaves en la primavera, el culpable y qué hizo en los cauces del río, cómo va nuestra recaudación en tiempo real, quién ha pagado, quién no ha pagado, esto lo cuenta la tesorería. Y por si hay aquí economistas, el beneficio que obtuvimos, integramos cerca de 6 millones cuadrados de metros de construcción al catastro municipal, lo cual hizo que el presupuesto por concepto de predial se aumentara de esta manera desde el 2009 hasta el 2018. Entonces, para hablar ya rápido, antes de que se me acabe el tiempo, voy a hablar del C4. El C4 es una política donde se ven los procesos, los cambios en el marco regulatorio necesarios y la tecnología juntos, como una política de modernización. ¿Cómo era Tlajomulco? Me voy rápido. Imagínense ustedes, había 3 cabinas de emergencia, servicios de emergencia médicos, Cruz Verde, la parte de protección civil y bomberos y la policía. Todas estas cabinas estaban no comunicadas y prácticamente cada una trabajaba por su parte. Cuando yo llegué a la cabina de la policía, y no es única y exclusivamente de Tlajomulco, así trabajaban casi todos los municipios, encontré que su mapa pues era la guía roja y tenía una guía roja pegada en un muro y esa era la manera de ubicar. Entonces prácticamente estábamos en los 90s, realmente en temas de seguridad. Entonces en los tiempos de respuesta eran muy altos, andábamos por los 20 minutos, desde que un ciudadano nos marca hasta que llega a la unidad. En caso de que se necesitaran de los 3 tipos de emergencia, pues se tenían que coordinar ahí por celular, ¿sí? Y es muy común que si hay un choque, pues el primero que llega a la patrulla, ¿sí? Y luego tienen que llegar por fuerza a los servicios médicos para evaluar el estado de los implicados en el accidente. Y luego tiene que también llegar la policía para deslindar, en este caso. Y pues todo eso estaba descoordinado. Entonces, prácticamente nos dimos a la tarea de construir de entrada un mapa de incidencia delictiva, porque el que tenía el Estado no nos servía. El Estado, en específico la Fiscalía del Estado, trabajaba con un mapa de incidencia delictiva que está basado en averiguaciones previas. ¿Saben cuál es la cifra negra en Jalisco de personas que no denuncian los delitos? 94%. Entonces estamos trabajando con un universo del 6% de los delitos para tomar las decisiones en seguridad pública. Entonces lo primero que hicimos es crear un mapa. Esto nos iba a permitir, ¿sí?, antes de crear un centro y establecer dónde hay que poner cámaras de videovigilancia y tecnología, pues en dónde había que hacerlo, ¿sí? ¿Dónde había que hacerlo? Basado en que la incidencia delictiva. Entonces nos dimos a la tarea, generamos prácticamente un proyecto donde analizamos las mejores tecnologías que había a nivel mundial, terminamos conformando un centro que tiene tecnología de origen ruso, estadounidense, tenemos israelí, y conformamos un centro. Esto es la parte, por eso decía, inteligente. Instalamos LPRs, esta parte sí quiero decir, son detectores de placas, ¿sí? Y prácticamente obtuvimos muy buenos resultados. Ahorita lo voy a especificar. ¿Por qué decía que había que cambiar el marco regulatorio? Porque cuando consignábamos ante un juez por este concepto, luego el juez citaba a los videooperadores y decía, oye, explícame, tú estabas viendo una cámara para demostrar el hecho de molestia, tú estabas viendo una cámara y te diste cuenta que era un vehículo robado y en ese momento despachaste a la patrulla. No, lo hace una inteligencia artificial, detecta la placa, va y la compara con una base de datos. Tuvimos que ir a explicarle al juez y ahorita estamos en proceso de hacer el cambio en el marco regulatorio y lanzar una iniciativa hacia el gobierno del estado para que las tecnologías queden normadas, porque cuando se dan los procesos, pues prácticamente quieren mandar a un videooperador a que tenga un careo y que explique cómo fue que detectó un vehículo robado o cómo fue que detectó cierto hecho con los nuevos analíticos que tenemos, merodeo, objetos extraviados. Entonces hay que cambiar para legislar y decir que hoy en día la tecnología es capaz de atrapar delincuentes. ¿Qué tanto ha atrapado? Bueno, esta parte. En Tlajomulco, por concepto
de vehículos robados de octubre del 2018, perdón, del 2019, del 2018, perdón, a la fecha, llevamos 2.123 vehículos recuperados. ¿Cuál es la diferencia? Antes en el área metropolitana de Guadalajara se recuperaban vehículos robados, la mayoría de ellos abandonados, que quiere decir que los dejaron en la vía pública, y son los vehículos que recuperaba la policía. ¿Qué ocurre? Que el 80% de los delitos que se cometen en la ciudad es en un vehículo con reporte de robo. Nadie va a robar en su automóvil, nadie va a matar o a secuestrar o a levantar a alguien en su automóvil, lo hacen en vehículos con reporte de robo. Por eso es indispensable el tema de medir esto. Entonces, como ya se me acabó el tiempo, nomás quiero que vean el impacto que puede llegar a tener. Prácticamente somos en porcentaje el líder en recuperación de vehículos en el país por concepto. Entonces, es todo. Gracias a todos. Muchas gracias, Guillermo. Te otorgamos más minutos para que concluyeras, porque además tenemos esa oportunidad, ¿no?, de hacerlo. Bueno, sí, antes de compartirle el micrófono a Mónica, sí destacar que tanto Guillermo como Mónica presentan una sólida carrera académica, y algo que hay que destacar es que bueno, su formación no es en las ciencias sociales, ¿no?, ni humanidades. Eso es algo interesante para la administración pública, pero otro dato también importante para destacar es que por lo que hemos conocido de su trayectoria, primero se formaron en la iniciativa privada y después en el ámbito público, y entonces por lo que se observa y en su trabajo han implementado elementos que han encontrado en la iniciativa privada al ámbito público. Bueno, sin más preámbulo, le comparto el micrófono a Mónica. Bueno, buenos días a todas y a todos. Para mí es un honor estar aquí. Agradezco mucho a las autoridades del CUSEA la invitación, y pues me enorgullece que mi alma mater dé pie o dé la pauta para estos foros donde se comparte, y creo que es de interés de todos saber qué estamos haciendo los gobiernos por el bien del ciudadano. Me disculpo, ando un poco con tos, saben que los tiempos no ayudan mucho para mejorar, pero bueno, estamos aquí con todo el entusiasmo y con todas las ganas. Gracias. Bueno, antes de iniciar mi participación, me gustaría compartirles algunas ideas. La primera de ellas es que yo me formé en la Universidad de Guadalajara, en la iniciativa privada, en el gobierno estatal, pero también en el gobierno federal, ahora en el municipal. Y lo que les quiero compartir es que desde los 3 niveles de gobierno es muy diferente la perspectiva o el enfoque que se le da al ciudadano. Cuando yo estuve en gobierno estatal, pues los alcances y la cercanía con el ciudadano pues no era relevante, es decir, no tenía esa comunicación, no esa cercanía. Cuando estuve en el gobierno del estado era un poquito más, pero sin embargo yo nunca veía la cara del ciudadano, ¿no? Y bueno, ahora que estoy en gobierno municipal, sí me ha tocado de repente atender de frente pues a los ciudadanos, ¿no? Quisiera compartir esa idea. La otra idea que quisiera compartir es que, bueno, el gobierno digital o las tecnologías de información y comunicación en el ambiente del gobierno están hechas precisamente como estos grandes facilitadores que les van a ayudar a las instituciones públicas a ese cumplimiento de objetivos, o lo que todos conocemos, estos planes de desarrollo institucional, ¿verdad?, o los PDI, y que estos pues los pueden medir a partir de sus indicadores, ¿no? Sabemos que también es la forma en cómo nos miden y cómo nos evalúan de cómo vamos, ¿no?, como gobiernos. Y otra idea más que les quiero compartir antes de iniciar es que yo cuando llego al municipio, bueno, Zapopan es uno de los municipios hoy por hoy más importantes del país, ha tenido un desarrollo y un crecimiento exponencial en los últimos años, y hay muchas inversiones en el municipio, y a lo mejor en temas de obsolescencia, en temas de recursos, en temas de infraestructura, a lo mejor no estamos tan mal como el caso de Tlajomulco que nos compartía el ingeniero Héctor. Sin embargo,
el planteamiento ahora, la forma en la que nosotros estamos innovando es con una perspectiva o un enfoque hacia el ciudadano. ¿Por qué? Por lo que les compartía, ¿no? Como gobiernos no tenemos esa cercanía y no sabemos qué es lo que espera el ciudadano, qué es lo que quiere el ciudadano. Muchas veces el tema de la tecnología, el tema de la infraestructura puede estar resuelto, pero realmente los esfuerzos son suficientes, realmente los esfuerzos están marcando una diferencia en los servicios que consume de los gobiernos el ciudadano. Bueno, ese sería el planteamiento, ¿no? Bien, en este esquema me permito presentarles algunos de los proyectos que están soportados por las tecnologías de información hoy por hoy y que, bueno, están operando, están, digamos, en su proceso de madurez. Tenemos por ahí algunas aplicaciones que, por ejemplo, que ya estamos utilizando a partir del código QR, validación de licencias, de permisos. También estamos implementando el uso del sello digital para procesos administrativos internos. También estamos utilizando la tecnología para los camiones de aseo público, es decir, a partir de los dispositivos GPS podemos hacer una logística de en qué momento va a pasar el camión de la basura, qué ruta fue la que siguió, o poder hacer una reconfiguración de esta logística para poder brindar con mayor calidad los servicios de aseo público. También tenemos por ahí esta otra aplicación que seguramente algunos de ustedes la han escuchado, el árbol de Internet de las Cosas, que fue una colaboración o una transferencia de conocimiento que nos hizo el municipio de Guadalajara el año pasado, y pues que también por ahí es una de las ideas o de los planteamientos que tenemos los gobiernos, al menos los metropolitanos, que si ya tenemos una curva de aprendizaje superada, pues que se pueda hacer esta transferencia de conocimiento y que no haya diferencia entre un municipio u otro, es decir, que toda la zona metropolitana tenga exactamente los mismos niveles de servicio, al menos en el estado. También por ahí, otro de las grandes aportaciones, creo yo, como municipio en temas de seguridad pública, pues este dispositivo que seguramente ustedes ya lo han escuchado, que es el de Pulso de Vida, que se trata de un dispositivo que se les entrega a las mujeres que han sido violentadas, y a partir precisamente de un pulso, cuando se ven pues en riesgo por el agresor, pues llega inmediatamente la policía y las auxilia, ¿no? Es otra de las aplicaciones que creo que han sido muy favorecidas en el municipio y muy bien aceptadas por el ciudadano. ¿Qué es lo que estamos nosotros buscando como municipio? Pues precisamente darle mejor calidad de vida al ciudadano, darle y brindarle el acceso a la información pública como derecho universal, temas de transparencia y participación ciudadana, por supuesto que los tenemos ahí como prioridad, pero también el combate a la corrupción. Y en este contexto quisiera hablar y presentarles estos 4 proyectos que tenemos en la parte superior, que es lo que en los últimos meses hemos estado trabajando y hemos estado conjuntando esfuerzos de diferentes áreas del municipio para que estos puedan ser exitosos. Bien, hace rato yo les compartía que el enfoque que tenemos o el centro que tenemos es el ciudadano, es decir, ¿qué es lo que quiere? ¿Qué es lo que necesita? Les comparto, por ejemplo, si ustedes van aquí a Unidad Basílica, ahí en la recaudadora número 1, van a encontrar un toldo muy grande donde digamos el principal foco de atención o de interés es este adulto mayor. Es decir, cuando viene la época de recaudación, los adultos mayores hasta se sienten contentos porque saben que Zapopan los va a recibir bien, les va a poner su café, sus galletas, sus sillitas, su música, porque estos adultos mayores no son necesariamente nativos digitales. Ellos prefieren ir a una ventanilla, a una oficina de gobierno y recibir su comprobante sellado de que hicieron el pago de su predial.
un perfil, ¿no?, que tenemos que atender. Y por otro lado está el adulto joven, que tampoco necesariamente es un nativo digital, pero pues que a lo mejor con ayuda del hijo, del tío, del hermano, en ocasiones utiliza la tecnología para hacer algún trámite en gobierno. Y luego además tenemos estas nuevas generaciones, los millennials, que para ellos la tecnología, el uso de un dispositivo móvil, el tener una conexión a internet es parte de su rutina. Pero ¿qué creen? Que ellos no quieren saber nada de los gobiernos. A ellos no les interesa llegar a hacer un trámite de gobierno. A ellos no les interesa. Entonces, de eso, y bueno, y por otro lado están estas personas que también llegan a las oficinas de gobierno que cuentan con algún tipo de discapacidad, ¿no? Entonces, pues no es sencillo para los gobiernos, ¿no? Bajo este contexto no es sencillo. ¿Cómo vamos a dar atención a estos perfiles tan distintos y que requieren diferentes cosas y que interactúan y se comunican de manera diferente con los gobiernos, ¿no? Bueno, pues les comparto un poco bajo este contexto qué es lo que estamos haciendo en Zapopan. A finales del año pasado, de 2019, el presidente Lemus presentó el nuevo portal incluyente y ahí me permitiría yo contarles una anécdota. ¿Por qué? Porque este tema de la inclusión es un tema delicado, es decir, para todas estas personas que tienen algún tipo de discapacidad o esta condición física, pues ellos siempre se sienten excluidos, ellos siempre se sienten como que los gobiernos no los volteamos a ver y como que ellos no tienen acceso o derecho al acceso a la información pública. Entonces, partiendo de esto, en esa ocasión, cuando presentamos el portal, días después, una reportera se acercó conmigo y me dijo: oye, Mónica, ¿qué pasó con tu portal incluyente? Yo no veo dónde está lo incluyente, dónde está lo accesible. Yo no lo veo. Entonces le dije, precisamente de eso se trata el tema de la inclusión, de que tiene que ser un portal para todos. Si ustedes observan, voy a permitirme regresar a la diapositiva anterior, pues a lo mejor a muchos de ustedes este maquetado del portal, los colores que utilizamos, el tipo de fuente, el espaciado entre líneas no les dice mucho, pero para una persona que tiene un tipo de discapacidad visual le ayuda bastante, ¿no? Ahora, ¿por qué me preguntaba esto la reportera? Pues porque, bueno, las personas que cuentan, por ejemplo, con una discapacidad visual, estas personas utilizan unos programas que son lectores y a partir de estos lectores, estas personas pueden navegar los portales. Pero ¿qué hay detrás? ¿Qué hay detrás? Detrás hay un desarrollo de líneas de código basado en estándares internacionales, la W3C y la WCAG 2.0. Hay una sensibilización importante en los equipos de trabajo, en los técnicos, de por qué y para quién estamos haciendo esto. Pero además hay esta validación por parte de las personas para las cuales están hechos estos proyectos. Les comparto muy gratamente que nosotros antes de liberar esta versión del portal incluyente, estuvimos teniendo varios focus group con estas personas con distintas discapacidades. Personas completamente ciegas, sordas, con problemas de aprendizaje, y fueron ellos los que nos validaron y nos dijeron en qué momento estaba listo el portal para poderlo publicar. De eso se trata. ¿Qué quiere el ciudadano? ¿Qué necesita el ciudadano? Y atender lo que necesita el ciudadano, ¿verdad? Bien. Pues ahí estamos en la rueda de prensa. Cuando lo presentó la licenciada Andrea, fue invitada y nos compartió pues ahora sí que su experiencia en esta nueva herramienta. Y pues sí, como representante de esta comunidad débiles visuales, pues estaba muy contenta de que por fin un gobierno los había volteado a ver y los estaba tomando en cuenta para tener acceso a la información de Zapopan.
Bien, otro tema en lo que nosotros estamos trabajando es en el portal de datos abiertos. Tecnológicamente, otra vez hago referencia que pues las tecnologías simplemente son un facilitador para el cumplimiento de los objetivos de una organización o de una institución. Sin embargo, pues a lo mejor otra vez el tema de las tecnologías está resuelto, pero ¿cómo a partir de un portal de datos abiertos yo voy a entregarle valor al emprendedor, al académico, al estudiante, al ciudadano común, al inversionista? ¿Qué es lo que necesita? ¿Qué información es la que está buscando? Y bueno, otra vez, ¿cómo lo resolvimos? Pues otra vez nos sentamos con varias áreas del gobierno, con ciudadanos, con el ITEI y escuchamos qué es lo que esperan de un portal de datos abiertos, qué es lo que necesitan. Porque les compartí hace rato, yo fui parte del proyecto que encabezó el portal de datos abiertos del gobierno del estado de Jalisco y pues a lo mejor desde mi perspectiva yo decía, estos catálogos de datos son suficientes y son relevantes para el ciudadano, pero oh sorpresa, cuando empezamos a medir a partir de nuestros analíticos nos dimos cuenta que no eran exitosos y que no era lo que el ciudadano buscaba. Entonces hubo una experiencia, hubo un aprendizaje y ahora lo estamos haciendo diferente en Zapopan. ¿Qué quiere decir? Bueno, sabemos que la innovación no solamente tiene que ver con la tecnología, la innovación tiene que ver cómo eficientar un proceso, cómo hacer las cosas mejor o diferente para el bien común, ¿no? Entonces, pues nosotros estamos apostando por este conjunto de portales que son para el ciudadano, que son para el zapopano y para todo el público en general, pues que aparte de que tengan esta información que realmente va a entregar y va a aportar valor a las personas, pues que también tengan esta línea de inclusión. Ya les hablaba de cómo estamos garantizando que técnicamente cumpla con estos estándares internacionales para personas con algún tipo de discapacidad, pero también muchas veces no nos ponemos a pensar en algo muy importante y que les invitaría a todos los directores de tecnologías que puedan estar aquí de otros estados, que reflexionemos y pensemos un poquito en quiénes son quienes acceden a nuestros servicios a través de una plataforma digital o de un portal. ¿A qué voy con esto? A que muchas veces nuestros trámites, nuestros requisitos son rebuscados. Hay que bajarnos al nivel del ciudadano, hay que utilizar el lenguaje ciudadano, eso es lo que necesitamos. Hay que hacer esta conexión con el ciudadano. De otra manera, no, va a ser muy difícil lograr esta comunicación y lograr esta conexión y lograr que el ciudadano recupere la confianza en los gobiernos para poder utilizar una plataforma digital y hacer un trámite en línea, ¿no? Creo que tenemos que empezar por tener esta comunicación clara, este lenguaje sencillo para poder entonces acercarnos al ciudadano, porque otra vez, pensemos en la diversidad de perfiles que tenemos. Chicas muy jovencitas, madres solteras que difícilmente hicieron la secundaria, que apenas saben leer, y entonces luego utilizamos palabras de sustentabilidad, ¿no? Y luego utilizamos unas palabras bien rebuscadas y pues la pobre gente prefiere pues ya no consultar el portal porque simplemente no entiende un requisito, no entienden cómo va a ser un trámite, ¿no? Simplemente dice, o déjame le hablo a mi vecina, le hablo a la amiga y que venga y me traduzca esas palabras que yo la verdad no entiendo, ¿no? Creo que es algo muy importante que los gobiernos tendríamos que vigilar y pues nuestros portales, nuestra información pues tiene que estar pensada para todos, ¿no? Bien, otra idea que les quiero comentar y de lo primero que mencionaba es, bueno, sabemos que el tema del presupuesto en las tecnologías siempre es el coco, ¿no? De los directores de tecnologías y llegamos con el presidente o llegamos con el coordinador y nos dicen, no, espérame, no hay dinero, espérate poquito, bueno, te damos poquito y bueno, estamos ahí al estira y afloja, ¿no? Sabemos que siempre el tema del presupuesto en las instituciones públicas siempre es complejo.
Entonces, hablando un poquito de la trascendencia, hablando un poquito de cómo voy a garantizar yo que esos servicios de calidad que ya están probados por los ciudadanos, que ya le están funcionando, que es lo que busca, cómo van a permanecer y cómo van a trascender inclusive de las administraciones públicas, cómo voy a lograr que ese ciudadano se apropie de esos trámites, ¿no? Y bueno, yo ahora sí que desde mi trinchera, yo como directora de innovación digo, pues no hay más que utilizar software libre, ¿no? Plataformas abiertas que no nos cuesten y que no llegue una administración y diga, no, pues ¿sabes qué? Es que pagas $1,000,000 al año, no, ya no hay recurso, injustamente se baja el switch y entonces los ciudadanos que ya estaban adecuados a los trámites, a los servicios, que ya lo habían resuelto, ya me cambiaron el portal. Bueno, no sé si a alguno de ustedes aquí les ha pasado, a mí sí, ¿no? Entonces, pues es como esta parte de la trascendencia, ¿no? Otra de las ideas, ¿no? que a mí me gustaría compartir y es lo que estamos buscando en Zapopan, ¿sí? Bien, algo importante también de esta plataforma de datos abiertos, pues que por primera vez el municipio va a abrir este tipo de tableros, dashboard, donde puedan ustedes hacer mediciones, por ejemplo, de cuántos trámites estamos atendiendo, de cuántas licencias de tal giro estamos dando, etcétera, ¿no? Es algo que también va a tener este portal de datos abiertos y insisto, nos hemos tardado porque ha sido muy complicado entre las personas que ya les urge liberarlo, pero entre las personas que decimos, espérate, sé sensato y saca algo, insisto, que entregue valor al ciudadano, ¿verdad? Bien. Y bueno, también hablando un poquito de la trascendencia, en Zapopan el año pasado se instauró el primer sistema municipal de datos abiertos, creo a nivel estado, y bueno, está buscando garantizar precisamente la permanencia y el buen seguimiento a este portal. Bien, estas son algunas imágenes de algunos foros ciudadanos que les compartía, que hemos estado en constante plática, preguntando qué es lo que buscan qué información busca el ciudadano en estos portales, ¿no? Son colonos de algunos fraccionamientos de Zapopan que junto con Participación Ciudadana y Transparencia hemos estado trabajando en estos foros ciudadanos. Bien, el año pasado, también a finales del año pasado, en el municipio se dio a conocer el primer reglamento también a nivel estatal de mejora regulatoria. Ya Héctor nos compartía que el tema de los procesos, el tema de la reglamentación, el tema de los interminables requisitos para hacer un trámite, pues es el coco de todos los gobiernos y pues el cansancio del ciudadano, ¿no? Entonces, pues de la mano va este proyecto en el que en breve estaremos liberando ahí en el municipio de Zapopan en 3 fases. La primera fase con el trámite de acreditaciones. ¿De qué trata este trámite? Bueno, hablando un poquito de temas de accesibilidad y de inclusión, que la persona que cuenta algún tipo de discapacidad no tenga que trasladarse a la oficina de gobierno para obtener su credencial con la que pueden poner en su carro, su ganchito que traen en su carro y les facilitemos la vida, ¿no? Es uno de los principales trámites que van a ser totalmente en línea. Pero otra vez, ¿qué estamos buscando en esta ventanilla única? Yo sé que a nivel país habrá muchas ventanillas únicas, está la del gobierno federal, ¿no? Ventanilla GOV. Sin embargo, otra vez buscamos esta inclusión. Esta ventanilla va a ser completamente incluyente con los temas que ya les comenté. Está preparada para que la puedan utilizar personas que cuentan con distintos tipos de discapacidad. Esta ventanilla también va a tener un seguimiento, es decir, el ciudadano desde su casa va a saber en qué momento va este trámite, lo va a poder seguir punto a punto, pero además esta ventanilla digital va de la mano con un repositorio único, un expediente único. ¿Qué quiere decir? Nos pasa mucho en obras públicas. Cada año que renuevan algún permiso de alguna construcción, otra vez todo el expediente, ¿verdad?
Ay, otra vez y otra vez. Entonces, ¿qué es lo que buscamos? Tener un expediente único de cada una de estas personas y que solamente ellos mismos de manera digital suban la información que tienen que actualizar a este expediente único. Obviamente, esta ventanilla está contemplando que cada ciudadano tenga su cuenta de acceso, su cuenta de usuario, donde pueda ingresar a su propio apartado, donde podrá visualizar cada uno de los trámites que tiene ahí pendientes, quién los está atendiendo, en qué proceso se encuentran. Y si se fijan aquí en la parte izquierda, aquí tendrá su repositorio con sus trámites. Eso es lo que nosotros, entre otras muchas cosas que va a tener esta ventanilla única digital. Insisto, nos hemos tardado, pero creo que estos proyectos no tienen que hacerse como por competencias, ¿no? A ver quién sale primero y competencias, y hay que ser responsables, ¿no? Hay que pensar en todo. Insisto, hay que validarlos, sobre todo con el ciudadano, para quién va a ser finalmente este servicio, ¿no? Bueno, ¿cuáles son los? Bueno, no sé cuánto tiempo me queda, perdón, maestro. 5 minutos. Bien, bueno, ya para finalizar mi intervención, me gustaría hablar un poquito de los retos. Bueno, obviamente el municipio tiene que crecer, el municipio está creciendo. Y precisamente dentro de esos retos pues tenemos la construcción del Centro Integral de Servicios Municipales Zapopan, que está ahí en la curva junto a la comisaría de Zapopan. Este edificio contempla 122 ventanillas de atención que en breve se estarán activando, donde se van a ofrecer servicios de los 3 niveles de gobierno: municipales, estatales y federales. Y bueno, obviamente es un reto importante para el municipio, porque pues vamos a tener mayor capacidad y mejores condiciones para atender a los zapopanos cuando vayan a una oficina de gobierno a hacer sus trámites, ¿no? Y pues por esto también pues es necesario que nuestra infraestructura del municipio, aquella infraestructura que soporta las tecnologías y la operación del municipio, pues cambie, ¿no? Y se le abone a la infraestructura. Entonces estamos previendo para este año 90 kilómetros de fibra óptica alrededor del municipio para dar conectividad a todas las dependencias y algunos espacios públicos. Pues también, y algo que yo buscaría, o que a lo mejor en algún sueño lo pueda ver, o a lo mejor un día ojalá se haga realidad, no importa cuánto tiempo pase, pues que todos los gobiernos, al menos los municipales de este estado, nos podamos poner de acuerdo y podamos unificar estas plataformas y podamos facilitarle, sin importar si vive el ciudadano en Guadalajara, en Zapopan, en Tlajomulco, no importando dónde viva, que podamos nosotros unificar nuestros trámites, unificar nuestros reglamentos, unificar nuestros requisitos y que podamos servir mejor al ciudadano a través del uso de las TICs, ¿no? Y pues bueno, también creo que es un reto y lo vivo todos los días, donde pues proveedores que llegan al municipio, cero, nada de temas de inclusión y de accesibilidad, y creo que es una cosa que preocupa mucho. A mí en lo personal me preocupa mucho, porque hemos estado trabajando de la mano con la regidora Marcela Páramo, que es una persona con la que hemos trabajado muy bien y tiene una condición de discapacidad, y bueno, nos ha sensibilizado mucho del tema, y ojalá todos los gobiernos se sensibilizaran y pensaran en esas minorías, que pues también la información es para ellos y también los servicios son para ellos, ¿no? Y bueno, finalmente otro reto, creo yo, que sobre todo en tema de datos abiertos, el cambio climático es algo en lo que tenemos que pensar todos los gobiernos a la de ya. Y además, pues ya lo decía, estas sociedades o estas minorías, estas sociedades ignoradas, ¿qué estamos haciendo al respecto, no? Pues les agradezco mucho su atención y pues estamos a la orden. Muchas gracias. Muchas gracias, Mónica. Pues continuando con el programa, damos paso a preguntas y respuestas. Por aquí los chicos y chicas decanes tienen por ahí un micrófono, y entonces
pues yo les preguntaría quién desea, si pueden levantar la mano los que desean hacer alguna pregunta a nuestros invitados. A ver, de este lado, ¿quién se anima? ¿No? Muy bien, compañero Antonio de Tlaxcala. Hola, buenas tardes a todos. Yo tengo una pregunta. ¿Qué tipo de tecnologías han estado implementando para todos estos desarrollos? Nosotros estamos, principalmente para los portales, estamos utilizando Drupal y Secan en las últimas versiones. Ok. Para el tema de inteligencia que nos mostraron en los mapas que diseñó, me gustaría también saber qué tipo de tecnología han estado implementando. Lo comento porque, como en todos los gobiernos, como bien ya mencionaron, nosotros representamos regularmente un gasto, cuando en realidad es una inversión y se obtienen bastantes beneficios. He tenido que luchar con eso y a veces el único punto que tenemos es asustar a los jefes para que nos hagan caso. Bueno, en cuanto a tecnologías, también tenemos propietarias y también hacemos uso de software libre. En el tema de inteligencia de negocios tenemos Power BI, más algunos desarrollos propios ya en lo que es la parte de Machine Learning y el tema de inteligencia artificial. Los beneficios que nombras son tangibles. Por ejemplo, en Tlajomulco el tema de seguridad, a través del BI se ha conformado un consejo de seguridad pública donde se evalúa cada semana los resultados que obtenemos en materia, así como las recomendaciones o los focos rojos para iniciar iniciativas. Es difícil hablar del tema de seguridad pública porque la percepción es muy mala, y más en el estado de Jalisco, pero hemos logrado reducir 24% los delitos en el municipio, sobre todo del fuero común. Entonces, si algún político se atreve a ponerle precio, pues que lo haga, ¿sí? A mandar eso en un término económico, pero sí se obtienen bastantes beneficios. Sí, claro. Bueno, pues muchísimas gracias y los felicito por la labor que han hecho. Es bastante buena y es un ejemplo a seguir. Gracias, Antonio. ¿Alguien más que guste preguntar? Ahí atrás están levantando la mano. Gracias, buenos días. Francisco Cárdenas de Tlajomulco, por aquí venimos. Quería preguntarle a los expositores si tienen alguna evaluación en relación al uso de las aplicaciones para que el ciudadano pueda reportar la falla en los servicios. Creo que eso ha sido una marca que se ha dado en prácticamente la mayoría de los gobiernos de aquí del área metropolitana y no sé si ya tienen por ahí una medición en relación a cómo van las aplicaciones en ese sentido. Bueno, en el caso de Zapopan, ahora que liberamos el portal de incluyente o bajo esta línea de inclusión, bueno, pues volteamos a ver nuestros estadísticos, nuestros analíticos, pero consolidamos un comité donde precisamente por este proceso en el que se encuentra de maduración, pues estamos generando metodologías y mecanismos que nos permitan precisamente hacer una medición efectiva. Dentro de la estrategia que se tiene pensada, comparto, seguir de la mano trabajando con las asociaciones civiles que nos puedan dar ellos su punto de vista de qué tan útil les está haciendo y qué tan fácil está haciendo el acceso a los portales incluyentes. Es ahorita como solamente, ahora sí que digamos de la experiencia que viven estos usuarios, es como nosotros estamos retroalimentando al menos la parte de la accesibilidad, de la inclusión. En cuanto a la parte del acceso, bueno, ahorita como es época fuerte de recaudación, pues sí tenemos muchas visitas en el portal y pues estas las medimos con los analíticos y con los buzones que nos llegan ahí de los usuarios, ¿no? Bueno, específicamente el tema que es los reportes ciudadanos, ese sí es un logro que se ha logrado de manera coordinada. Prácticamente existe una aplicación para al menos 3 municipios del área metropolitana, que es Ciudad Zapopan, Ciudad Guadalajara y en el caso de Tlajomulco se llama Tlajoap.
Es una plataforma que nos permite convertir al ciudadano en un sensor activo y participativo de los problemas de la ciudad. Realmente con la misma aplicación tú puedes reportar en cualquiera de estos 3 municipios. Es interesante lo que mencionas sobre el tema de los indicadores. En la pasada administración duró en operación alrededor de 2 años y medio desde su implementación y se reportaron en esos 2 años y medio 12,000 reportes ciudadanos, en el caso de Tlajomulco. En lo que va de la presente administración, que lleva casi 16 meses, llevamos 17,000. ¿Qué quiere decir? Que hay una adopción del servicio y que al final del día gestionar 17,000 solicitudes de los ciudadanos no es nada sencillo. Hay un tema específico que sucede en todos los municipios que están a lo mejor a veces rebasados en el tema de la respuesta en servicios públicos. Pero el gestor, la analítica de lo que está sucediendo, dónde, cuándo, con qué frecuencia pasa, ya la tenemos, lo que ha permitido que se empiecen a tomar acciones correctivas a nivel operacional en el tema de servicios públicos. ¿Vale? ¿Alguien más que guste hacer una pregunta? Un joven, por favor, y el doctor Aguilar. Buenas, soy Óscar Becerra, soy originario de San Julián, Jalisco, en Los Altos, y mi pregunta sería, desde su experiencia al trabajar este tipo de tecnologías dentro de la administración, ¿sería recomendable para los pequeños municipios del estado empezar este proceso de transformación o es solo recomendable para ciudades ya medias en términos del gasto que implica y del trabajo que es necesario? Creo que todo debe de ser justa proporción, debes de iniciar, por más chiquito que seas. Hoy en día las pequeñas compañías, si lo trasladamos al tema empresarial, las empresas, por más pequeñas que fueron, que se atrevieron a innovar, están dominando el mundo. Podemos ver Amazon, empezó en una cochera, y podemos ver otros ejemplos, Netflix, que prácticamente fue ofertarle la solución, que era una pequeña empresa también, su solución al que era el gigante de la renta de videos, que era Blockbuster, y prácticamente ¿qué ocurrió? Blockbuster dijo no me interesa, no me funciona, y pues veamos dónde está Blockbuster ahora y dónde está Netflix. Entonces lo traslado hacia el tema gubernamental y te diría, siempre hay que estar innovando, por más pequeño que seas. Sí, bueno, yo comparto la opinión del ingeniero Héctor, pero si no empiezas ahorita te vas a rezagar. Y yo creo que es importante tener este acercamiento, insisto, somos un estado, en todos lados hay ciudadanos, en todos lados hay requerimientos y yo creo que podemos empezar por hacer esta transferencia de conocimiento de la que hablaba con el caso de Guadalajara y de gobierno del estado. Tendremos que no ser egoístas y dar esta transferencia de conocimiento para que ustedes puedan empezar. Claro, como comenta Héctor, en su contexto, con sus dimensiones y en su proporción, ¿no? Pero yo creo que el uso de tecnologías abiertas les abre a ustedes una puerta muy grande para que puedan implementar lo que nosotros estamos haciendo en los municipios metropolitanos. Muchas gracias. Aquí adelante para el… Mi pregunta es informativa. Suponiendo que existen todas las condiciones para gobierno inteligente, de bases de datos, de plataformas, de conectividad, de uso generalizado social de los dispositivos tecnológicos, suponiendo que están dadas todas las condiciones, ¿consideran ustedes desde la experiencia de la área metropolitana que sí existe la necesidad en la ciudadanía de interactuar en tiempo real en busca de respuestas inmediatas a situaciones las más básicas de servicios públicos o las más complicadas de otro tipo? ¿Sí existe esa necesidad o es más bien un rollo teórico de nosotros de crear una interacción en tiempo real y respuesta automática inmediata? Bueno, desde mi punto de vista y mi experiencia, yo creo que sí la hay. O sea, yo en septiembre tuve la oportunidad, fui invitada por la Agencia de Cooperación Alemana a participar en un congreso en la ciudad de Stuttgart, Alemania, y yo me vine muy reflexiva acerca de
cómo estas principales ciudades de Alemania hacen la diferencia a través del uso de la tecnología. Me llamaba muchísimo la atención, todo el tiempo nos estuvimos trasladando en tren, me llamaba mucho la atención su infraestructura, su cableado. Ingenieros hubieran visto que tenía años ahí y perfecta, intacta. Me llamaba también mucho la atención, allá pues hay mucho mercado ambulante, sobre todo de plantas, de flores. Stuttgart es una ciudad que está hermosa de vegetación, de flores, y me llama mucho la atención que tenían como estos, hagan de cuenta, estacionamientos de carretillas para llevar sus plantas a la casa y dejar la carretilla pues en su estacionamiento y ya llevarla a la más cercana, llevarla a la casa. Entonces, definitivamente yo creo que si están todas las condiciones, por supuesto que hay mucho que hacer, ¿no? Está el tema de estas ciudades inteligentes donde tal vez la controversia de la privacidad, ¿verdad?, del individuo, ahí entramos como en si es bueno o es malo. Bueno, yo creo que si las tecnologías hoy por hoy se usan para el bien común, definitivamente sí hacen el cambio en las sociedades. Bueno, es una pregunta extraña en el sentido, comparto un poco la visión de Mónica, es enfocarse en los grupos de edad, es muy chistoso. Nos entregaron un estudio de opinión en Tlajomulco referente al tema de trámites y servicios y descubrimos que los jóvenes calificaban mal los trámites y servicios de Tlajomulco. Cuando les preguntaban si habían hecho un trámite en los últimos 2 años, decían que no. Entonces prácticamente me daba una calificación mala por gusto, tal cual. Entonces, esa parte de focalizar la tecnología, por ejemplo, estamos a punto de liberar la agenda para trámites y servicios para un grupo de edad, es una gran innovación. Voy a sacar cita para realizar un trámite, me la van a otorgar, voy a ir y en ese momento me van a recibir y me voy a agarrar en la fila. Entonces, para un grupo de edad será excelente esa medida, es a través de la tecnología, mientras que para otro grupo de edad dices, no, yo a cita, ir presencialmente, a mí déjamelo de punto a punto. Entonces, es la parte en donde tenemos que realizar ajustes para generar un menú que sea atractivo para todos. Creo que sí existe una adopción de las tecnologías. Ahorita que platicaba al principio, antes de que arrancara, platicaba con Mónica y ella me decía que, bueno, trabaja en Zapopan, pero vive en Tlajomulco. Yo trabajo en Tlajomulco y vivo en Zapopan. Entonces, el tema que mencioné hace rato del tema, por ejemplo, de Tlajoap o Ciudad, en el caso de Zapopan, ya habla de una adopción. Prácticamente en 16 meses llevamos lo que nos tomó antes 2 años y medio. Es un tanto peculiar, me gusta ir y sufrir como cualquier otro vecino, por eso no vivo dentro de Tlajomulco, porque es como una aterrizada a la vida real, soy un ciudadano más dentro de Zapopan. Entonces, había varios desperfectos dentro de la colonia y fue un tanto peculiar que las señoras dijeran, levántalo por la aplicación, ahí sí te hacen caso. Entonces, fue un tanto chistoso porque esta iniciativa surgió, prácticamente la discutíamos en su momento con Mario Arauz hace cerca de 3 años. Entonces fue un tanto peculiar el alcance que a veces las decisiones que tomamos tienen frente a la sociedad. Entonces yo creo que sí vale la pena, no es una moda como han surgido tantas, creo que es necesario y útil. Doctor Becerra. Es que me surgen muchas cuestiones. La primera es cómo hacen para combinar esa estrategia que desde gobierno ustedes tratan de proyectar en lo que el gobierno también tiene cierto interés, que son todos esos trámites, atención ciudadana, con muchas de las cosas que de manera autogestiva van generando la sociedad de sus municipios. Es decir, me llama mucho la atención el éxito que tiene, por ejemplo, aplicaciones, cuentas como Tráfico Zona Metropolitana de Guadalajara, que de manera inmediata resuelve un problema que es un problema de orden público. Es un problema, el problema del tráfico es un problema que tendría que estar atendiendo de alguna manera el gobierno, y cómo el gobierno no tiene, por ejemplo, ese tipo de estrategias que se generan desde la ciudadanía, y cómo desde la ciudadanía se puede hacer para tener ese mismo éxito en términos
del impacto y el uso social del involucramiento de los ciudadanos a las aplicaciones que ustedes desarrollan. Si revisamos, por ejemplo, lo que representa Waze, o sea, para atender un problema que es el problema de tráfico, me parece que es una aplicación mucho más exitosa de lo que haya surgido desde una iniciativa de orden gubernamental. Y actualmente, bueno, acaba de salir la semana pasada una medición del tráfico, de los problemas de tráfico de las ciudades en el mundo, donde Guadalajara aparece en el primer lugar de problema de tráfico por el tiempo de recorrido de una distancia medido a través del Waze. O sea, es decir, era la misma herramienta para medir en todas las ciudades, y dentro de lo que reporta el Waze en la analítica de sus datos es que Guadalajara, que yo creo que es la zona metropolitana de Guadalajara, es la que tiene que invertir una mayor cantidad de tiempo en recorridos de distancia. Entonces, ahí es donde tiene que trabajar el gobierno para que lo que ustedes están desarrollando de repente se conviertan en herramientas efectivas de adopción social para que la sociedad se pueda involucrar también como una parte que les retroalimente a ustedes. Ayer estaba el presidente Lemus, yo estaba sentado a un lado de él en el coloquio y yo me estaba enterando por los chats de los vecinos. Por los chats de los vecinos me estaba enterando de un enfrentamiento en Palmira, ¿sí? Y yo creo que al mismo tiempo el presidente también se estaba enterando de lo mismo, ¿no? Y le comento, oiga, presidente, ¿sabe del enfrentamiento? Y dice, sí, es en Palmira y acaba de pasar esto y esto. Y ahí estuvimos platicando, pero esa información en tiempo real me está siendo reportada por una red social de orden vecinal. ¿Cómo hacer para captar, por ejemplo, todas esas redes que generan información en tiempo real y que son información de interés también como para el gobierno? Y yo creo que en Tlajomulco tenían un buen community manager cuando estaba Ismael del Toro, porque cualquier queja que pasara por Twitter tenía una contestación casi de manera inmediata de parte del presidente municipal por Twitter, pero ahí es también cómo combinar entonces estas redes sociales que usa el gobierno, que no son del gobierno, como por ejemplo Twitter, que tenía su cuenta el presidente y el gobierno de Tlajomulco, y que daban una contestación inmediata al ciudadano y que no necesariamente es un desarrollo propio del municipio, pero cómo combinar todos esos desarrollos que ya existen y de los cuales pueden servir para el municipio, teniendo buenos estrategas en términos de comunicación con la ciudadanía. Muy interesante. A ver, voy a salir un poquito de mi faceta técnica para hablar un poquito de mi faceta sobre la política. ¿Qué ocurre? Específicamente el tiempo que estamos viviendo es un tanto particular o muy peculiar. Existe un descrédito de las instituciones y de los políticos y de los personajes del gobierno. Esto lo vuelve sumamente complejo. ¿Por qué? Porque hoy en día a los políticos no le aceptamos cosas que a las empresas privadas sí. De verdad, nadie permitiría un cambio constitucional para las restricciones que tienen ciertas redes sociales, por ejemplo Facebook, Twitter. Las restricciones y las condiciones que imponen a los usuarios, junto con sus políticas, más la venta de información, el tráfico de perfiles, todo lo que sucede. Entonces, tenemos una sociedad que por un lado al gobierno todo lo tacha de malo y a la iniciativa privada todo se la tacha de buena. Ayer fue un escándalo el tema de una compañía dedicada a la seguridad informática que es muy famosa y que prácticamente vendió soluciones de seguridad de la información en todo el mundo, y que ayer se descubrió que los dueños eran la CIA y la agencia de inteligencia alemana. Entonces, ¿qué ocurre? Que existen canales y el gobierno debe estar abierto a esos canales específicamente, y también el tema es cómo tratar o el tratamiento que le damos a ese canal. Desgraciadamente en el tema de redes sociales está sumamente contaminado, ojalá hubiera quedado en un estado puro, por lo que conocemos los troll center
oficinas pagadas con dinero público que se dedican a vanagloriar o a atacar de manera sistemática a través de la tecnología a los gobiernos, digamos una especie de ciberguerra a nivel local. Entonces, ¿qué hacemos? Captar esos canales, intentar limpiarlos de toda la basura y toda la intermitencia para así, entonces sí, obtener lo que el ciudadano nos quiere decir, ¿sí? Sí lo hacemos, en el tema de seguridad pública también se hace, estamos captando qué ocurre, de qué se está hablando, a quienes mencionan, cómo se siente la gente, el sentimiento. En el tema de servicios públicos, efectivamente estamos por ahí haciendo ajustes. Antes creo que era un tema mucho más sencillo porque realmente quien se tomaba la molestia de escribir en un portal o en una red social del presidente municipal era legítimo. Hoy en día colgamos algo y de repente llegan 1000 troles, ¿sí?, de otra corriente política donde intentan destruir y denostar. Entonces se ha vuelto un tanto complejo ese diálogo colaborativo entre ciudadano y gobierno, porque yo no sé si del otro lado hay un robot que nomás está perjudicándonos. Entonces creo que no podemos por eso cerrar los canales, debemos de seguir confiando, nomás estamos viendo cómo pulimos, cómo quitamos la distorsión, cómo eliminamos el ruido, para que realmente la información que le llegue al gobierno sea útil. Y creo que tenemos que valernos también de esos nuevos actores que hoy existen. Entonces, Tráfico ZMG, qué bueno que lo mencionas, prácticamente ahorita tiene más audiencia que Televisa en Jalisco. Es el ejemplo de un pequeño que se fue a innovar y que hoy en día es un canal que hay que generar lazos de comunicación con él, que sí tenemos y establecemos, al igual que con compañías privadas como Waze, donde compartimos, se comparte la información y donde también de repente te sorprendes de la cantidad de información que tienen sobre las personas. Entonces, es uno, por una parte, utilizar esos canales y dos, tenemos que buscar cómo regulamos, porque hay ciudadanos expuestos, hay muchísima información de los ciudadanos expuestos en manos de terceros que después, sin ningún empacho, el caso de Facebook con Cambridge Analytica, donde prácticamente vendió la información de todos nosotros. Entonces, sí es un tanto complejo la respuesta. Bueno, yo comparto la opinión con Héctor desde el punto de vista que tal vez no se ha hecho este esfuerzo porque por esto que comentan, ¿no?, que los gobiernos tenemos poca credibilidad y si tú le pones una aplicación a un ciudadano de gobierno y le pones una cualquiera, pues van a descargar la aplicación de cualquiera, ¿no? Creo que es uno de los retos de los que yo comentaba hace rato que tenemos los gobiernos de generar esa empatía con el ciudadano y de darle la confianza que a lo mejor se ha perdido. Definitivamente no podemos perder de vista la facilidad o cómo nos facilitan la vida este tipo de herramientas a las que se refería el doctor, el Waze y algunas otras redes sociales que andan por ahí. Sin embargo, también comparto la opinión de Héctor, que no siempre la información es veraz, en veces es aumentada, en veces es disminuida. Entonces, pues entre que el ciudadano no nos cree y entre que están estas redes sociales que muchas veces no tienen la información veraz, pues en veces es complicado integrarlas a nuestros servicios, ¿no?, a nuestros canales oficiales de comunicación como gobierno. Sin embargo, creo que sí no podemos perder el foco de lo que ya existe para seguir innovando y seguir facilitando la vida a los ciudadanos, ¿no? Yo, doctor, completamente que me llevo esa reflexión que usted hace y no perder de vista, ¿no?, cómo también podemos seguir innovando y podemos seguir dándoles herramientas a estos ciudadanos para, insisto, generar esta empatía, generar esta confianza que hoy por hoy los gobiernos pues la hemos perdido y pues que hay que empezar de alguna manera, ¿no? Bueno, pues si no hay más, bueno, una última de Tlaxcala y va para terminar, por favor. Saúl Prajedis de Tlaxcala. Perdón. Ya que estamos en el ámbito político, ¿cómo se vence la resistencia? Porque todos tenemos resistencia a la tecnología.
Por el lado del ciudadano más o menos ya quedó claro, focalizando, haciéndolo amigable, pero el problema de la tecnología en el gobierno a veces es el mismo gobierno. Incluso cuando se hace el ejercicio, análisis costo-beneficio, y inviértele 2, te vas a ahorrar 4 o 6, qué sé yo. ¿Cómo se vence esa resistencia en el mismo gobierno, en la burocracia que está enquistada, para que esto pueda desarrollarse? Ustedes son un caso de éxito. Yo creo que ahorita ya tienen un estatus probado, pero yo creo que al principio, quiero imaginar, no fue así. ¿Cómo hicieron en su experiencia? ¿Qué pasó para que esto pudiera prosperar? Bueno, creo que la pregunta es muy importante, la que haces, porque es verdad, es a lo que nos enfrentamos siempre en las direcciones de tecnologías, ¿no? ¿Cómo combatimos? Ahora sí que el enemigo en veces lo tenemos en casa y en veces es muy difícil sobrellevar y salir adelante los proyectos tecnológicos, ¿no? Sí, sobre todo cuando hablamos de presupuesto. Desde mi experiencia y la más reciente, el año pasado estaba este proyecto de conectividad, estos 90 kilómetros de fibra óptica para el municipio de Zapopan, que parece mucho, pero yo digo que es poco, todavía nos falta, pero bueno, es un principio. Y pues el año pasado hubo temas presupuestales y pues nos quitaron el presupuesto para ese proyecto. Tuve varias reuniones con el presidente, le explicaba y todo, y me decía, sí, ya sé que se necesita, pero cuesta mucho dinero. Y bueno, finalmente pues le hice ver los proyectos, le hice ver los beneficios, le hice ver los alcances, que es un proyecto de largo aliento, pero de larga duración, ¿no? El presidente Lemus siempre nos pregunta cómo queremos ser recordados, siempre nos invita a estar innovando, a estar mejorando la calidad de los servicios al ciudadano. Entonces yo creo que en ese tenor entendió la alta dirección que era necesario, que si queríamos dar el siguiente paso, que si queríamos mejorar la calidad de servicios, sobre todo en temas de seguridad pública, ampliando la conectividad y la cobertura de nuestra red del municipio, pues que esa era la forma, ¿no? Entonces, pues yo realmente no fue sencillo, no es una tarea fácil, es mucha labor de justificar, de convencer y pues ahora sí que con la verdad y con la realidad que estás viviendo en el momento y esas necesidades que están claras, ¿no? Y fue así como, bueno, este año parece que ahora sí ya vamos con todo con ese proyecto y insisto, pues no es fácil, pero pues sí es una tarea de gestión de los directores y sobre todo de mucho tener los pies sobre la tierra, saber dónde estamos y a dónde vamos, ¿no? Cuáles son los alcances de esos proyectos y sobre todo el impacto y el beneficio que van a tener hacia el ciudadano. Insisto, no tenemos que perder de vista el centro o el foco de interés de los gobiernos, que finalmente es el ciudadano. Gracias. Para concluir, Memo. Sí, efectivamente, no podemos caminar sin la voluntad política, es innegable, es uno de los principios, a lo mejor lo debí haber puesto ahí, sin voluntad política no vamos a ningún lado. A ver, creo que es la parte donde la academia creo que ayudó al poner y manifestar dentro de la agenda pública el tema de la modernización, el tema del gobierno electrónico, lo cual a lo mejor lo pudo haber convertido en una tendencia o en una moda dentro de los políticos. ¿Qué ocurre? Que de repente va a haber dos clases de políticos, quien va a aparentar que quiere y quien quiere. Y entonces cuando yo tuve una discusión en este caso con dos presidentes municipales, tengo cerca de 10 años en la administración pública, le dije, bueno, la pregunta es sencilla, ¿quieres enterarte o no? Porque todos te las van a cobrar a ti. Y esa es la parte que preocupó a un político, porque dijo, efectivamente, si algo ocurre y es bajo mi mando, posiblemente yo ni estuve involucrado, ni en el ajo, ni me tocaba, pero ocurrió conmigo y el corrupto soy yo. Entonces, ¿qué ocurrió? Pues sí quiero estar enterado, esa es la verdadera. Y a partir de ahí partimos. Entonces, todo aquel político que quiera hacer una carrera política, pues va a tener interés en tener la información y tomar las decisiones acertadas. Bueno, pues no queda más que de verdad agradecerle su presencia,
felicitarlos, son unos campeones y dignos representantes de la ciudad de Guadalajara. Muchas gracias. Pues los invitamos a los presentes en la parte posterior, hay un coffee break, fruta, galletitas, té, café, si pueden, si gustan, y en punto de las 12 nos vemos para el siguiente panel, que es la experiencia nacional con varias entidades federativas. Gracias.